Era un campo grande y extendido, y en él había dos hormigueros. De horizonte a horizonte solo se veían dos grandes hormigueros, solo dos. En uno vivían hormigas negras y en el otro hormigas coloradas, distantes entre sí. Convivían en armonía en aquel lugar donde el pasto era abundante y la comida sobraba. En el campo liso, los hormigueros eran dos pequeños cerros de palitos recortados, y de cada uno de ellos partían en todas direcciones los sinuosos caminos de las hormigas, como rayos erráticos de un sol antojadizo. Por esos caminos marchaban incansablemente las hormigas, trayendo al hormiguero los trocitos de hojas con que cultivaban los hongos, que eran su alimento, y la vida transcurría plácidamente, sin prisas de torrente ni pausas de laguna, en la serenidad de una naturaleza generosa que el trabajo sostenido transformaba en paz. Un día, abriendo nuevos senderos en el pasto, dos caminos se cruzaron, uno de las hormigas negras con uno de las coloradas, y se produjo un accidente. Por uno de los caminos venía una hormiga negra con una pesada carga, y por el otro, también muy cargada, venía una colorada. Ninguna vio a la otra y chocaron violentamente, lastimándose las dos. Otras hormigas corrieron a ayudarlas, levantaron a las heridas y se las llevaron a sus respectivos hormigueros para curarlas. En el hormiguero colorado, la noticia llegó a la corte de la reina, y uno de los consejeros de la reina colorada ordenó que 4 hormigas fueran hasta el lugar donde se había producido el choque, se pararan en las 4 esquinas que formaban el cruce de caminos y avisaran a las hormigas que cruzaban si alguien venía, para evitar nuevos accidentes. Pero una hormiga negra vio a las 4 coloradas en el cruce y, sin darse cuenta de que estaban dirigiendo el tránsito, volvió corriendo al hormiguero y entró a los gritos. ¡Nos están atajando! Las coloradas pusieron centinelas en el cruce. Uno de los consejeros de la reina negra la oyó y, sin averiguar mejor, exclamó: «Es inadmisible. ¿Cómo van a cerrar un camino nuestro?», y ordenó que 20 hormigas negras, al mando de una ayudante suyo, fueran hasta el cruce y abrieran nuevamente el camino. Cuando las hormigas negras iban marchando en formación, una colorada las vio y corrió a avisar a las que estaban en el cruce. «¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Corran! ¡Viene una patrulla de hormigas negras con malas intenciones!». Cuando las negras llegaron al cruce, lo encontraron vacío y volvieron triunfantes al hormiguero. «El enemigo huyó, mi comandante». «Muy bien, pero mantenga la vigilancia». Entretanto, las hormigas coloradas que habían huido llegaron despavoridas con la noticia a su hormiguero. «Las negras están organizando patrullas». Los consejeros de la reina colorada se reunieron y, sin averiguar más detalles, discutieron el asunto y fueron a hablar con la reina. «Es un problema muy grave, Majestad. Las negras se están volviendo agresivas y envían patrullas para cerrarnos los caminos. Tenemos que garantizar la seguridad del hormiguero y preparar nuestra defensa. Está bien,
dijo la reina. Hagan lo que crean conveniente. Los consejeros entonces crearon un consejo de seguridad del hormiguero colorado y dieron órdenes para formar y entrenar un batallón de hormigas guerreras. Al otro día, cuando el batallón de hormigas coloradas se ejercitaba en marchas y contramarchas delante del hormiguero, una hormiga negra vio lo que estaba ocurriendo y corrió con la noticia a su hormiguero. ¡Las coloradas están formando batallones! Los consejeros de la reina negra se reunieron y fueron a hablar con ella. Es un problema muy grave, Majestad. Las coloradas se están volviendo agresivas y organizan batallones. Tenemos que garantizar la seguridad del hormiguero y preparar nuestra defensa. Está bien, dijo la reina. Hagan lo que crean conveniente. Los consejeros formaron entonces un consejo de seguridad del hormiguero negro y dieron órdenes para formar y entrenar un regimiento. Cuando las coloradas lo supieron, formaron una división. Entonces las negras aumentaron sus fuerzas a un ejército, y así sucesivamente. Cuando las coloradas vieron a las negras arrastrando un escarabajo muerto, pensaron que iban a fabricar tanques. Cuando las negras vieron a las coloradas rodeando una mariposa, prepararon defensas antiaéreas. La desconfianza crecía como la oscuridad de la noche. A medida que crecía la desconfianza, aumentaban los ejércitos, y cada hormiguero se preparaba más y más para defenderse de la agresión del otro. Nadie pensaba en el diálogo y solo se alimentaba la sospecha y el odio. Llegó al fin un día en que cada hormiguero alcanzó el máximo de su poderío, y ese día se reunieron en sus respectivos cuarteles los consejeros de seguridad de ambos hormigueros. No podemos seguir esperando indefinidamente que nos ataquen, dijo el comandante negro. De ese modo ellos van a elegir el mejor momento y nos van a pillar en desventaja. Tenemos que atacar nosotros. Los demás consejeros lo apoyaron y así se aprobó. El ejército negro iba a atacar. En la reunión del otro Consejo de Seguridad, el tema era el mismo. No podemos seguir esperando que ellos tomen la iniciativa cuando les convenga más, dijo el comandante colorado. La mejor defensa es un buen ataque, y la sorpresa es la mitad de la victoria. Tenemos que atacar nosotros. Los demás consejeros lo apoyaron y así se aprobó. El ejército colorado iba a atacar. Esa noche, los ejércitos marcharon, cada uno tomó sus propios caminos y se cruzaron muy lejos, sin verse. Al amanecer, el ejército negro cayó sobre el hormiguero colorado. Sembrando la muerte, aniquiló la pequeña guarnición que había quedado, arrasó el hormiguero y destruyó a la reina colorada. También al amanecer, el ejército colorado cayó sobre el hormiguero negro, sembrando la muerte, aniquiló la pequeña guarnición que había quedado, arrasó el hormiguero y destruyó a la reina negra. En ambos ejércitos sonaban clarines triunfales y las hormigas frotaban sus antenas, mandando mensajes de victoria. Poco a poco empezaron a llegar las noticias. Si totales habían sido los triunfos, totales también habían sido los desastres. Las poblaciones ya no existían y, sin ellas, los ejércitos no podían volver a pelear. No había más hormigas obreras, ni agricultoras,
ni quien aprovisionase a los ejércitos. Las hormigas guerreras tuvieron que volver al campo a cortar hojas y cultivar hongos para poder sobrevivir. Pero tampoco había más reinas que pusieran huevos, no había más reinas para producir nuevas generaciones de hormigas. Las guerreras, estériles y vacías, eran incapaces de multiplicarse y así, de a poco, su corta vida se fue extinguiendo. Sin el control que antes ejercía el continuo cortar de las hormigas, el pasto fue creciendo y avanzando hasta cubrir los antiguos hormigueros. Y en aquel lugar, las hormigas desaparecieron para siempre.